Vamos a hablar de la biodescodificación sobre la obesidad y el sobrepeso. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, los factores a analizar son muchos, quizá demasiados, Por una parte, la obesidad es un tema sumamente estructural. Esto quiere decir que es muy difícil encontrar el conflicto real que lo desata. Y claro, a esto hay que sumarle que en la mayoría de los casos es un conflicto que continúa repitiéndose por mucho tiempo. Es una sensación de peligro constante. Por lo tanto, todos los casos de sobrepeso responden a motivos diferentes y únicamente pueden liberarse aquellas personas que realmente quieran bajar de peso y a la vez resuelvan su problema emocional. La obesidad es causada por una excesiva acumulación de tejido adiposo en el organismo, o bien por la retención de líquidos. Se le considera un problema cuando la salud de la persona está en peligro de muerte a causa de este exceso de peso. Cuando el peso va aumentando progresivamente, estamos hablando de obesidad por grasa. Cuando hablamos de un aumento de peso muy rápido y en pocos días, es obesidad por líquidos. Dependiendo del lugar donde acumulemos la grasa, en biodescodificación, conoceremos el significado de nuestra obesidad, porque siempre la zona de mayor sobrepeso tendrá un simbolismo inconsciente. La obesidad puede tener varias causas, pero en todos los casos, la persona afectada se sintió humillada en la infancia y todavía aún siente miedo a sentir vergüenza, de que alguien se avergüence de ella o de que alguien la avergüence. El exceso de peso es una protección contra aquellos que piden demasiado, porque esta persona sabe que le resulta difícil negarse y tiene tendencia a llevar todo sobre sus espaldas. También es posible que la persona se sienta prisionera desde hace mucho tiempo. Se siente como el relleno de un sándwich y debe partirse en 4 para poder dejar contenta a toda la gente que la rodea. Cuando más quiera hacer felices a los demás y que la consideren una buena persona, más trabajo le va a costar reconocer sus verdaderas necesidades. También suele suceder que una persona acumula demasiada grasa para no ser deseada por el otro sexo, ya sea por temor a ser engañada o a no ser capaz de decir que no. La persona obesa también quiere ocupar su lugar en su vida, pero se siente mal por hacerlo. No se da cuenta de que, a pesar de todo, ya ocupa bastante. Habíamos mencionado que, según el lugar donde aparezca nuestra obesidad, nos va a estar dando una referencia de cuál es el conflicto o la emoción, ¿cierto?, que está ahí atada en nuestro pensamiento. Por lo general nos vamos a encontrar haciéndonos ciertos cuestionamientos de cómo pensamos, de cómo nos vemos. Por ejemplo, si tenemos sobrepeso en nuestro abdomen, seguramente estamos pensando que sentimos que nuestra vida es controlada por nuestra pareja, o que debo proteger más a mis hijos, o bien que ya no quiero más tener hijos. Si tenemos sobrepeso en los hombros, seguramente el pensamiento frecuente es que debo ser fuerte, debo mostrarme más fuerte, debo ganar, ser mejor. Entonces, el sobrepeso en el vientre colgante o sobre los genitales es porque estamos protegiendo nuestra sexualidad o no queremos tener relaciones sexuales. Es porque nos sentimos inferior sexualmente o quizás porque sentimos que nuestros genitales no serán aceptados por esa pareja. Si tenemos sobrepeso en las caderas o muslos, puede ser que nos estemos protegiendo de ser abusados, violados o tocados. O bien, el mensaje es que sintiéndonos más anchos, nos vamos a ser menos atractivos, por ende, menos apetecible al sexo opuesto. O puede ser simplemente porque ya no querés sexo. Les repito, esto no se debe tomar con literalidad, simplemente es información que nos puede dar la punta del ovillo de donde empezar a jalar el conflicto. Si tenemos sobrepeso en la cara o en el cuello,
es porque no nos sentimos atractivos, no nos sentimos bonitos, o bien porque le tenemos al rechazo, o bien estamos pensando que a nadie le gustamos. El sobrepeso en todo el cuerpo es el mensaje que nos está dando el inconsciente, es que debo mostrarme más fuerte y seguro. Debo aparentar que estoy bien, debo aparentar que acá no pasa nada, debo aparentar de que soy feliz, de que estoy feliz, o que ya tengo lo que quiero, por ende ya no necesito buscar más. Las causas de estos pensamientos siempre están basadas en un resentido, entre los cuales podemos mencionar: necesito protección, me protejo de, me abandono, me engaño, me lastimo, no me toques, no me violes, no quiero ser atractiva sexualmente para ti, no valgo nada, solo me valoran por mi cuerpo, ya solo quiero ser madre, no mujer. Me engañaron tantas veces que ya no más. Debo ser fuerte, grande. No quiero mostrarme débil. No creo en nada ni en nadie. No soy bonita para nadie. A nadie le gusto. Inconscientemente el organismo busca cubrirse con un camuflaje, un escudo protector que evite que seamos lastimados y que nos ofrezca un espacio para existir. Por eso, indirectamente, se crea la falsa idea de estar bien o de sentirse bien, de ser felices obesos, de que soy una gordita o un gordito feliz. Esto es porque es parte de la mentira. Y mientras no aceptemos nuestros miedos, no habrá una pérdida de peso y viviremos encerrados en ella. En todo caso de obesidad, siempre hay un conflicto emocional que lo desencadena y otro conflicto que lo mantiene. Y ese conflicto que mantiene la obesidad puede durar toda nuestra vida. Una persona puede ser obesa por haber sufrido infinidad de traiciones y desilusiones amorosas, que llevan a pensar que no tiene caso ser atractiva. Una persona puede ser obesa al no sentirse querida o apoyada por su familia o pareja. Una persona puede ser obesa para defenderse de los ataques sexuales, para mostrarse no deseada por el depredador. Una persona puede ser obesa conforme tiene más hijos, porque tiene la falsa creencia que ha dejado de ser mujer y que lo primero ahora son sus hijos, y en su deber como madre está olvidando su sexualidad. De esta manera aleja a la pareja para que no la busque sexualmente. Una persona puede sentirse sola y encontrar en el alimento una única distracción, placer o diversión. Una persona puede ser obesa por ser el hijo o hija más pequeño y haber recibido el proyecto sentido de cuidar y cargar con los padres. Esto es lo que comúnmente se conoce en biodescodificación como hijo bastón. Necesita ser fuerte y grande para poder llevar esta carga. Está entre comillas, carga. Existen otras cosas que también nos pueden dar más información. Síndrome de abandono. La obesidad, como ya lo mencionamos, puede deberse a sentirse solo y abandonado. Por lo general, ante un abandono hay una actitud femenina y otra masculina. Puede ser el abandono de los padres, de la pareja, de los hijos, etc. Si nosotros tomamos este abandono con la polaridad femenina, la idea es huir. Por lo tanto, adelgazo, perdemos el ánimo. Si lo tomamos en una polaridad masculina, se traduce de esto, es aparentar fortaleza, ponernos anchos, fuertes, retener líquidos, almacenar grasa. También puede ser referente a desvalorización e impotencia. Cuando no nos sentimos reconocidos o amados, podemos subir de peso. Una sensación de no ser lo suficientemente buenos para alguien y ese alguien no nos ama de verdad. Las personas con sobrepeso suelen tener sentimientos de miedo y se suelen sentir desprotegidas. En muchos casos suelen ser personas con carencias afectivas en que se te flecha sexualmente, claro. La vida se convierte en un paliativo de su insatisfacción, del tipo que sea, claro. El sobrepeso también le favorece la soledad, el aburrimiento, la tristeza,
el rechazo, un sentimiento de fracaso, la sensación de impotencia y de ideas de baja vibración. O sea, lo comúnmente conocido como ideas negativas, ¿no es cierto? La única dieta efectiva para estos casos es la abstención de estos pensamientos negativos. Muchas veces engordan más los remordimientos por el alimento que estamos comiendo que el alimento en sí. Porque si vos crees que eso que comes te engorda, tené por seguro y tené la certeza de que te va a engordar. Hay una película de Santiago Pando que dice: creer es crear. Y así es. Así lo harás. El sobrepeso también está relacionado con un comportamiento de acumulación. Acumular cosas, ideas, emociones, quererse protegerse, sentirse limitado. Tener tendencia a ser gordo y pertenecer a una familia de gordos no significa ni más ni menos que tener una tendencia a la falta de conciencia y pertenecer a una familia inconsciente. Y si yo soy el único con sobrepeso de la familia, ¿qué onda? Analiza tu vida, tus emociones, tus conflictos, tus miedos. Pregúntate, ¿de qué estás buscando protegerte? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuál es el valor que nos damos a nosotros mismos? Yo no puedo vivir pensando que lo que me hace gordo es una genética familiar, ni mucho menos porque como cierto tipo de alimento. No. Lo que me hace gordo y me mantiene gordo son problemas emocionales sin resolver, sin aclarar. Si mi vida es gorda, algún problema emocional venimos compartiendo y heredando. Alguna emoción tóxica venimos transmitiendo. Pero esto no es genético. Hay cierta propensión familiar a no resolver conflictos emocionales, a compensarlos con comida o con falta de ejercicio. Grande es la cantidad de personas que buscamos bajar de peso, afinar nuestra silueta, ser delgados como en aquellos años maravillosos, pero no estamos dispuestos a mover ni un solo dedo, a hacer pesar con rigor una dieta ni a dejar de comprar esos antojitos que diariamente compramos en el supermercado. Y además estaría pedirles que analicen su vida emocional, porque la niegan profundamente. Para estas personas todo está bien y adjudican su aumento de peso a ¿sabe qué cosa? Quieren bajar de peso sin cambiar nada en ellos ni en su vida. Esto es antiquísimo. Esto viene de la era de las cavernas. Sabemos que hay muchísima cantidad de mujeres que se han casado y comienzan a subir de peso y se preguntan a los cuatro vientos la razón, sin ponerse a analizar que interiormente se sienten que ya atraparon esa presa, que ya no necesitan ni deben salir a cazar más. Pueden ser felices comiendo y disfrutando de todo aquello de lo que se privaron por verse esbeltas y atractivas para los machos. ¿Y qué quiere decir que las mujeres suban de peso al tener hijos? Sencillo, para ellas el sexo era un deber y tuvieron que someterse a él para tener a estos hijos. Pero el sexo ha quedado atrás. Ahora la responsabilidad y la vida únicamente están enfocadas a nuestros hijos. Una vez que este tipo de mujeres se engorda, la veremos sufrir aparentemente por ello, pero en el fondo, en su inconsciente, sabe bien que lo que buscan es alejarse de todo lo que le implique sexo, alejar al macho. Y es por esto que las dietas no funcionan, ni las gotitas, ni las cremas, ni ningún suplemento alimenticio, porque es un problema emocional, no es una situación física. Luchar contra la obesidad es perder el tiempo y energía. Las dietas no funcionan porque tan pronto como se las interrumpe, el peso vuelve a aumentar. Amarse y aprobarse, confiar en el proceso de la vida y depositar su seguridad interna en los conocimientos del poder de su propia mente son los elementos básicos de la mejor dieta que conozco. Pónganse a dieta de pensamientos de baja vibración, pensamientos negativos,
y el problema se resolverá tarde o temprano. Obesidad infantil. Demasiados padres y madres piensan que cualquier problema que tengan sus hijos se soluciona atiborrándolos de comida. Les compran yogures, cereales, papitas, refrescos, leche de sabores, donas, etc. Incluso hasta se lo dicen. Si haces esto, te compro aquello. Si es tu cumpleaños, tenés que comer pastel. Si te sentís triste, comete un heladito. Estos niños cuando crecen y cada vez que tienen un problema, solo encontrarán una primera solución en el comer. De igual manera existen los padres que cuando un niño llora, hace berrinche o sufre un susto, le dan una paleta, un caramelo, un dulce y para que esto los haga felices. Por lo tanto, no transcurre tanto tiempo que en el cerebro del niño comienza a relacionar que la tristeza se resuelve con los postres, con los dulces. De adultos, lo primero que buscamos para recompensar la pena será algo dulce. Y tenemos también a los padres que obligan a los hijos a comer, a terminarse ese plato lleno de comida. Y amenazan, amedrentan, con tal que sus hijos coman. Si un niño no quiere comer, ya comerá después, compréndanlo. Un niño está en inocencia total. Si no tiene hambre, no va a comer. No está regido por estas normas ni horarios que tenemos nosotros. Así que todos sentados a la mesa, y si el niño no quiere comer, que no coma, que comparta con ustedes la mesa, pero no es necesario que coma. De hambre jamás se va a morir, deben comprenderlo. Y al contrario, aprendan de ello. Cuando no hay hambre, no se come, y punto. ¿Dónde nosotros podemos encontrar algunas referencias a estos conflictos que llevamos, ¿no es cierto? Siempre vas a estar buscando revisar en el transgeneracional y en el proyecto sentido. Cosas así como el vacío interior, falta de amor o reconocimiento, obligaciones por comer, el temor a los demás o inseguridades, prohibiciones a expresarse, algún shock emocional, pérdida de un ser querido, o sea, traer cargando lo que se llama síndrome del fantasma, dificultades para expresar los sentimientos, carencia de afecto, aceptación y seguridad, o amores no correspondidos. Siempre vamos a tener como referencia algunas soluciones posibles, como subir la autoestima, ser capaces de discernir lo real de lo imaginario, porque todo esto que estamos mencionando a través del video, deben comprender que no que yo les mencione que puede ser debido a alguno de los síntomas a una carencia de amor o rechazo, deben comprender que es nuestra interpretación, que puede ser real o imaginaria. O sea, creemos que eso es así, pero no es así. También nos puede ser de utilidad aprender a expresar nuestras emociones, salir al mundo y mostrarnos cómo somos, aceptarnos, disfrutar de la sana sexualidad, confiar en la vida, loco. O sea, simplemente vivir el momento, disfrutarlo a pleno. Y después no pongas expectativas, simplemente brindate y deja que los demás se brinden a ti. No pongas en ellos juicios que solamente tenemos nosotros. O sea, los toltecas tienen una de los acuerdos, dice, los 4 acuerdos toltecas, dice, no supongas. O sea, no supongas que alguien te va a ver fea. No supongas que alguien te ve poco deseada. Confía en vos, porque cada vez que vos empieces a confiar en vos, vas a confiar en la vida. Bueno, entonces ya habíamos dicho, para ir resolviendo, ¿no es cierto? Y dando algunas ideas generales. ¿Cómo libero esa emoción biológica que tengo ahí contenida o trabada o lo que sea en mi árbol transgeneracional, en mi niñez o en mi vida, ¿no es cierto? Primero y principal, debemos reconocer que somos una persona sensible. Debo observar mi cuerpo más allá de lo físico, ¿verdad?
Debo descubrir la razón oculta de mi necesidad. O sea, debemos encontrar, preguntarnos, cuestionarnos. Esta pregunta que se le dije antes, mirar el video 20.000 veces, leer la nota de la persona esta que estoy leyendo, pero pongan voluntad, pasen a la acción. Es importante, debes poner tu parte. Tenés que saber que muchas veces te va a ser fácil y muchas veces te va a costar un poco, o te va a costar, pero es simple. O sea, todos estos programas que nosotros llevamos, que se nos manifiestan en el cuerpo como una obesidad, una enfermedad o lo que sea, van corriendo a la par con otros programas, con otros, ¿viste? Por eso por ahí se te hace fácil y por ahí te cuesta un poco más. Por ahí necesitas que te acompañen o por ahí solamente con mirar un video, ¿viste? Te hace clic, listo. Te das cuenta, tomás conciencia y listo. Por eso presta atención a estas cosas que nosotros te decimos y que vos pones ahí. Recordá, vos pones esto que estás viendo ahí enfrente tuyo. Si vos no le hubieras hecho clic, si no le hubieras prestado tu atención, jamás hubiera entrado en tu vida. Presta atención, algo te quiere decir. Pero con el vaso vacío. Es decir, todo lo que sabemos o creemos saber, lo vamos a dejar fuera de toda la incomprensión de este video. Veámoslo con inocencia, con los oídos bien enfocados y los ojos bien abiertos. Para así podemos empezar a hacer las cosas sin tanto peso. Vos tenés que entender que si nosotros ponemos gente ahí enfrente que toma las decisiones por nosotros, es porque no estamos tomándolas nosotros mismos. Nos hacemos responsables. Tomamos la decisión de este cambio, de borrar de nuestra mente y de nuestro corazón todas esas humillaciones que si no estuvieran dentro nuestro, no las vemos afuera, y empezar a amarnos, a querernos, a aceptarnos. Ojo, acordate, no te va el hecho de decir, bueno, estoy gorda, listo, yo me acepto así, me amo así. Primero y principal, prestarle atención a tu cuerpo, lo que te está diciendo. Soltar cargas que no nos corresponden. Dejar que los demás se hagan cargo de su vida y hacete cargo de la tuya. Debes saber que la gente, estés como estés, te ama, que podés amar plenamente y amarte a vos, primero y principal. De conocerte como una persona valiosa, valés, sos única en este mundo y excepcionalmente bella. Mirá a los otros con los ojos de Dios. Mirate a vos con los ojos de Dios. Y amate. Y date cuenta que todo eso son cosas que podés borrar, podés cambiar. Eso que te hace mal, ¿no? Que llevas con carga. Y debo aceptar que valgo, que soy importante e inteligente. Esto fue la excelente nota de Acaya Sanación Integral. Aquí en la parte de abajo voy a dejar la página y el grupo de Facebook para que se puedan platicar con ellos o con Elizabeth Romero Sánchez. Ellos están en México, así que cualquier cosa pueden consultar con ellos.